8:56, estamos de regreso con ampliación de noticias y a propósito de esta situación de aparente amedrentamiento a la editora de política del diario Expreso, opositora al gobierno, le allanaron la casa, 2 fiscales del Callao, 40 policías para pedirle un video de seguridad de su cámara particular de seguridad por un arrebato de una cartera que había ocurrido en esa calle del Callao el 9 de enero. Está la policía y la fiscalía muy preocupados por un arrebato de cartera ocurrido cuando ocurrió esto, el allanamiento de esa vivienda, hace 3 semanas. Bueno, la policía aclara que no fue ilegal el allanamiento y de cerraje, dice la policía, porque había un juez que había autorizado esa intervención a pedido del Ministerio Público. Lo que no informa la policía es por qué enviaron 40 policías y por qué el Ministerio Público nos va a contar luego, porque habían 2 fiscales también investigando y eso sí nos parece totalmente extrañísimo, entre comillas. El arrebato de una cartera ocurrido hace 3 semanas. Aprovechamos la presencia de Roberto Pereira, abogado, además abogado que ha trabajado mucho con el tema de libertad de expresión. No es gratuito que la casa sea de una directora de periodismo. La editora política de un diario opositor al gobierno, el único. Él ha venido por otra cosa, pero rapidito aprovechamos para preguntarle Roberto, sobre buenos días, punto. Roberto, buenos días. ¿Cuántas veces se puede disfrazar de legalidad un abuso? Bueno, en realidad muchas veces, ¿no? Para empezar, proporcionando la información inexacta al juez, digamos, para que emita una orden de allanamiento, cuando a todas luces aquí parece que no había ninguna necesidad de allanar, porque según la norma, si alguien tiene una cámara de vigilancia privada, la policía tiene que requerírsela formalmente las imágenes, ¿no? Y me imagino que la negativa tiene que ser expresa. La negativa tiene que ser expresa. No es que no te encontraron en tu casa y asumen que no quieres darla, ¿no? Las personas pueden reiterar incluso esa solicitud, ese pedido, ¿no? Y solo pues ante la absoluta indispensabilidad de esas imágenes, ¿no? Para aclarar un crimen tremendo, digamos. Grave, cuando haya sospechas además que la persona está pretendiendo ocultar evidencia, ¿no? Destruir evidencia, bueno, se justificaría un allanamiento. Pero hay algo raro, Roberto, y corrígeme si me equivoco, para que se autorice un allanamiento, porque es la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental. Tiene que haber algo grave, ¿no? Tiene que haber efectivamente algo grave. Es raro que se dé... Es absolutamente inusual, raro, y acá debe haber explicaciones por parte de la Fiscalía y la Policía y ciertamente del juzgado para ver si le han dado la información correcta, porque además, fíjense, acá es un tercero. O sea, acá no estamos hablando de que las personas titulares de ese inmueble o que habitan ese inmueble han estado involucradas en el delito siquiera, digamos. No eran los sospechosos de arranchar la cartera, que ya de por sí es un delito que ni siquiera... Estaban identificados, además la policía en el comunicado que envía a la prensa dice que ya estaban identificados además los autores de ese arrebato. Claro, por eso me refería yo a la indispensabilidad de la medida, ¿no? O sea, si ya no es indispensable, ya tengo elementos que acreditan el hecho, es absolutamente desproporcionado. Para terminar con este hecho y pasar a lo tuyo, Roberto, ¿quiénes tendrían que dar explicaciones sobre lo ocurrido? Bueno, el fiscal, porque el fiscal es el que solicita el allanamiento al juez y el juez le encomienda la ejecución del allanamiento. Por lo tanto, la corrección y la legalidad de la ejecución del allanamiento le corresponde a la fiscalía. Él dice que a ellos le han mandado 40 policías, que ellos no pidieron. Eso lo decide la policía. Bueno, pero la responsabilidad por la ejecución de los allanamientos es del fiscal. Eso el fiscal pudo haber dicho, disculpen, acá me sobran 38. Él tiene la conducción de la investigación y él tiene que velar porque ese allanamiento se haga respetándose los derechos de las personas, se haga con corrección y de acuerdo a la resolución judicial, salvo pues que sea un operativo absolutamente especializado donde él tenga que recurrir. No perdamos de vista que era el arrebato de una cartera, no era que habían secuestrado a una persona, no era que habían herido a una persona, menos asesinado. Es lo que se llama un delito de bagatela, es un delito patrimonial menor, digamos. Y además los montos ni siquiera dan para meter presa a la persona. Es probable, ¿no? No, a menos que hayan tenido en esa cartera, pues no sé, miles de dólares. Bueno, vamos a decirles a los que no escucharon el programa desde el comienzo que el fiscal se comunicó con nosotros. Pidió comunicarse con nosotros, que su explicación no fue en absoluto satisfactoria, que no pudo explicar por qué todo este despliegue para un robo de una cartera y allanar una casa que no tenía nada que ver con el robo, además. Que era la directora de política del diario Expreso. A pesar de que habíamos tenido comunicación fluida toda la mañana con todos los que nos llamaron, alegó que no nos escuchaba nada y no respondió a nuestras preguntas. Así que vamos a una pausa rapidita para conversar con Roberto Pereira sobre los peajes. Él es abogado de la ANSAC y nos va a explicar por qué considera la empresa que es absolutamente inapropiado haber levantado el cobro de la aseguradora industrial, de la caseta de peaje de la aseguradora industrial. Ya venimos.
6:06 de la mañana, y se los habíamos adelantado. Roberto Pereira es abogado de la LAMSAC y está obviamente peleando el hecho de que ante la Sala Penal Liquidadora Permanente de ATE ha realizado la sustentación de argumentos en torno a la apelación al fallo judicial. Recordemos que hubo un fallo judicial que ordenó el cese del cobro de peajes en la avenida Separadora Industrial en La Molina. Esto fue debido a una iniciativa legal del alcalde de La Molina, el señor Álvaro Paz de la Barra. Se ha dejado al voto esta apelación y le vamos a preguntar al señor Roberto Pereira, porque ya escuchamos en su momento al señor Paz de la Barra, cuáles son los argumentos de la empresa para considerar que se está actuando de manera ilegal. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la demanda de amparo de habeas corpus presentada por el alcalde de La Molina se sustenta en que se estaría vulnerando la libertad de tránsito, ¿no? Y la libertad de tránsito, para poder ser discutida en un proceso de habeas corpus, en primer lugar tiene que tratarse de un impedimento a la libertad de tránsito, porque es una prohibición de transitar por determinados lugares. Para entendernos, una reja que no te deja pasar en un... O un caso que ocurrió en La Molina hace unos años, que también fue materia en procedimiento judicial, esa reja que pusieron en la calle Bucaramanga, que impedía el paso de personas de ATE a La Molina y viceversa, ¿no? Esos son casos típicos de afectación del derecho a la libertad de tránsito. Luego de eso están los supuestos de molestias, es decir, de meras restricciones a la libertad de tránsito. Que el guachimán te pida documentos para entrar a un lugar. Por ejemplo, o el cierre de la avenida Arequipa temporal los domingos, digamos, ¿no? Con accesos restringidos. O limitaciones como los peajes. Esas son limitaciones, son meras restricciones a la libertad de tránsito. Para que eso pueda discutirse en un amparo, en primer lugar tiene que ser manifiestamente ilegal, ¿no es cierto? Es decir, que alguien ponga una tranca y no deje pasar o limite el paso porque se le ocurre. No es el caso de un peaje, porque este es un peaje que forma parte de una concesión. Hay un contrato de concesión que incluyó esa caseta de peaje que, dicho ese paso, precede a la concesión. Es un peaje de los años 80. O sea, no se lo inventó LAMSAC. No se lo inventó LAMSAC, eso fue creado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El año 85... el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cede ese peaje para su administración a la Municipalidad de Lima a través de EMAPE, que lo ha venido administrando hasta el año 2009, donde se firma el contrato de concesión y se incluye ese peaje dentro de la zona de la concesión. Y el año 2013, se transfiere ese peaje físicamente a través de un acta y LAMSAC toma posesión de ese peaje el año 2016, que es cuando entra el proyecto. LAMSAC está de 2016. Por lo tanto, es un peaje heredado en el marco de un contrato de concesión, de manera tal que si alguien quiere cuestionar ese peaje, no solo ese, sino cualquier peaje de la concesión, tiene que hacerlo en el marco del contrato de concesión a través de los mecanismos que el contrato prevé. Por ejemplo, acá de La Molina hubiera podido ir donde el señor Muñoz, que es el titular de la concesión en la Municipalidad de Lima, y le hubiera planteado estos cuestionamientos y a través de una discusión técnica se hubiera podido solucionar el problema. Los peajes de LAMSAC están en discusión con la Municipalidad de Lima en los entes correspondientes. Así es. O sea, esta ha sido una medida que no tiene nada que ver con lo que Muñoz está peleando con LAMSAC en la CIADI, me parece. Exactamente. ¿No? Ese es el cuestionamiento, ¿no? Como si el contrato de concesión prevé los mecanismos para la solución de las controversias y los conflictos que surjan en la ejecución de la concesión, ¿cómo es posible que un juez, al margen de eso, un juez de habeas corpus, bajo la cobertura de que se estaría afectando el derecho a la libertad de tránsito, decida precisamente cancelar un peaje que forma parte de una concesión que está precisamente ejecutando? Ahora, asumamos que el juez considera que efectivamente la vía por la que se ha llegado a esta decisión, que es el argumento que plantea Roberto, no es la adecuada. Pero vayamos al fondo del asunto. Yo necesito pasar por ahí 2 veces al día para ir a mi casa y no me alcanza el dinero. Entonces, al ser la única forma para llegar a mi casa y no tener los medios para pagar el peaje todos los días, sí puedo alegar: están impidiendo mi libertad de tránsito porque me tengo que quedar en mi casa porque no tengo, o tengo que tomar transporte público o lo que sea, no puedo salir de ahí. Bueno, ese es un tema efectivamente que también se ha planteado en el habeas corpus y que no corresponde a una discusión en el habeas corpus, precisamente porque tú dices, vamos al fondo, es una discusión que se puede plantear en otros ámbitos. Y efectivamente, pero resulta curioso porque en la propia sentencia de habeas corpus, indebidamente, el juez ingresa esa valoración, ¿no? Y dice, bueno, acá no es que no se hayan encontrado vías alternas. El juez dice, sí hay vías alternas, dice. Lo que pasa es que no son idóneas, dice, ¿no? Entonces se erige en un perito de la viabilidad urbana y dice que no son idóneas. Bueno, efectivamente, esa es una discusión.
según la posición de Lanza, que además ha alcanzado una serie de actas y de información técnica, sí existen por lo menos 5 y hasta 6 vías alternas, ¿no? ¿Idóneas? Que esas vías sean idóneas o no sean idóneas es un tema que habría que discutirlo en el marco precisamente de la discusión de la ejecución del contrato, porque eso forma parte de la administración de la concesión. ¿El juez pide a algún ente del Ministerio de Transportes, de Tránsito? O sea, ¿en qué se basa para decir no son idóneas? El juez lo único que hace es se sustente un informe presentado por la propia Municipalidad de Molina y luego programa unas diligencias de inspección a donde fue él. Se paró en la calle, miró y dijo, bueno, me parece que acá no hay vías alternas idóneas. Y con esa información ha fallado. Y cuando Lanza le ha alcanzado la información, dijo, no, esto no vale porque es de Lanza, ¿no? Pero sí vale lo que le alcanza a la Municipalidad de La Molina. Precisamente para evitar esa discusión, él debió haberse, en el supuesto caso que fuera competente para resolver esa controversia, él debió haberse premunido de un informe técnico o de varios informes técnicos que digan si efectivamente esa vía se ha presentado una apelación que usted la ha sustentado. Y esto va a dar lugar, según el alcalde de La Molina, en un tiempo récord y en circunstancias inconvenientes, a una decisión próxima. Él ha dicho que es sospechosa la celeridad con la que la justicia está actuando, hasta el punto de que ha pedido que desde ya el órgano de control interno de la magistratura intervenga. ¿Qué sabe usted sobre las sospechas que tiene el alcalde de La Molina, que, para llamarlas de una manera clara, no cree que la justicia esté actuando en este caso de una manera neutra y honesta? Bueno, sí lo escuché, de hecho en la audiencia espetó ese argumento a los propios magistrados, ¿no? Pero a mí me parece un poco curioso esto, por decirlo menos, porque él elige un proceso de habeas corpus para discutir una controversia en el Poder Judicial. El proceso de habeas corpus es el proceso más célere que existe en el sistema procesal. Es decir, si yo recurro al habeas corpus precisamente por la urgencia de tutela, entonces ahora se queja porque el trámite del proceso haya sido más o menos célere. La sala explicaba ayer que la razón por la cual han programado esa vista de la causa en esos días ha sido porque esa sala no tiene carga procesal. Entonces parece razonable que si una sala no tiene carga procesal, no postergue la vista de una causa hasta el mes de marzo, que es cuando regresen de vacaciones. De manera tal que yo no veo nada irregular, nada extraño en la programación de esa causa, atendiendo estas explicaciones que ha dado la sala. Yo creo que el alcalde lo que está pretendiendo es generar falsos conflictos, ¿no?, para eventualmente victimizarse ante una decisión que no le favorece. Ahora, el alcalde claramente está en su rol de defensa de sus vecinos, y todos sabemos que básicamente uno puede pedirle a la justicia lo que sea. La justicia es la que decide si el pedido es válido, inválido, si lo acepta, si no lo acepta, si lo acoge, si no lo acoge. A tu criterio, Roberto, ojo que estás en una posición muy poco popular. Sin duda. Nadie quiere peajes en este momento y hay un sentimiento antipeaje que es absolutamente natural, dadas las condiciones en que se desarrollaron además los contratos. ¿Qué posibilidades hay de que estos fallos estén cargados de lo que la opinión pública quiere escuchar y no lo de que la ley Mucho. Hay mucho, Patricia, tienes razón, efectivamente, esto es una cosa impopular porque efectivamente nadie quiere pagar peajes, pero ese no puede ser el criterio de la justicia, ¿no?, ni de los que toman decisiones públicas, con responsabilidades además de cargos públicos como el alcalde. Efectivamente, nadie le quita y nadie le recorta el derecho de él de pelear por su comuna y tener los criterios que tenga, aunque sean equivocados. Acá la discusión es si eso él lo debió llevar a un juez de habeas corpus o lo debió llevar a una discusión con el alcalde Muñoz y resolverse en el seno del contrato. Nosotros decimos que esta segunda era la vía responsable que él debió utilizar. Pero eso lo debió haber dicho el juez, en todo caso. Bueno, eso nosotros argumentamos ayer. El riesgo de esto es que si los habeas corpus comienzan a prosperar de este tipo, mañana tienes a todos los alcaldes en todo el país y a las asociaciones de vecinos presentando habeas corpus para cancelar los peajes, y con eso todas las concesiones y todo el servicio público que está detrás que habla usted sobre argumentos fácticos, ¿le parece a usted fácticamente viable que se restablezca el peaje ahí si la justicia decidiera? ¿A usted le parece que se va a poder llevar a cabo? Bueno, yo creo que debería poderse llevar a cabo, porque ese es otro tema también que discutimos ayer. El juez de primera instancia ordenó la demolición de las casetas, ¿no?, en un acto absolutamente arbitrario, porque no hay ningún riesgo que esté en juego.
O sea, nadie se va a morir porque esas casetas estén ahí. No, hemos pasado por las de Fawcett durante años. Exactamente. Dicen que nadie se las lleve. Entonces, a nosotros nos parece que esta decisión del juez de eliminar las casetas precisamente va en esa línea, ¿no? De ya ir a una situación de hechos consumados y ante la imposibilidad de poder restablecer el cobro de paje. Por eso que nos hemos opuesto a que esa sentencia se ejecute y estamos pidiendo que la sala revoque en su totalidad esa decisión lo más pronto posible. Porque ya amenazó el alcalde ayer, ¿no? Le dijo a la sala, afuera hay 1.000 personas, efectivamente había una cantidad importante de personas, pero en los próximos días podrían haber 5.000, 10.000 y 100.000 personas, ¿no? O sea, está recurriendo a un mecanismo de presión indebido hacia la justicia que esperemos nosotros no se verifique y la justicia falle. Recordarle a las autoridades que ese tipo de mecanismos, además, algún día esas mismas personas van a pedir que se pueden ir en contra de la misma autoridad. Es un boomerang, efectivamente. Esa no es la manera de organizar a la población en torno a un reclamo que puede ser válido o no y que para eso está la justicia para decidirlo. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Y vamos a estar atentos a cuál es el resultado de este fallo. Son las 9:17 de la mañana.